Dios le bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios, que el Señor les dé un feliz día lleno de paz, de amor, santidad, salud, en el nombre de Jesús. Quiero leerle una cita bíblica en el libro de Lucas, capítulo 9, en su capítulo 9, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús reunió a sus 12 discípulos. Los reunió para darle una instrucción de lo que ellos iban a hacer. Pero antes de Jesús enviar a sus 12 discípulos, dice que les dio poder y autoridad. Jesús los llena a ellos de poder y autoridad para que en el nombre de Jesús puedan ser echados fuera los demonios y puedan ser sanadas las enfermedades. Los discípulos estaban todos reunidos y la palabra de Dios dice que ellos estaban allí, pero ellos estaban escuchando para ir y obedecer la palabra de Dios, la palabra de Jesús en este caso. Jesús los envió, ellos escucharon, pero ellos fueron llenos de poder y de autoridad. Hoy no están los discípulos, hoy estamos tú y yo. Hoy están los hijos de Dios en la tierra, que son los que deben llevar el evangelio, predicarlo por todas las naciones, predicarlo por todos los medios, hacerlo llegar a nuestros vecinos, dar a conocer a Cristo con quien nos juntemos, con quien nos encontremos, hablarle de Dios, predicarle del evangelio, porque Dios nos manda a hacerlo. Dice la palabra que Jesús le dijo a ellos que fueran a predicar y a sanar por todas las aldeas. Y los discípulos fueron obedientes. Hoy tú y yo tenemos que ser obedientes al llamado, al mensaje, a la palabra. Tenemos que obedecer, tenemos que escuchar la palabra de Dios y ejecutarla, llevarla a aquel que no conoce de Jesús. Y dice la palabra que Él le dijo que no tomaran para el camino ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni que llevaran 2 túnicas. Jesús le está dando a entender a ellos que la provisión, que la bendición, que la prosperidad no procedían de sus discípulos, sino de Jesús. Y le está diciendo: vayan sin nada, vayan así a predicar la palabra y yo voy a suplir. No dice esto aquí, pero el hecho de Él decirle a ellos que no llevaran ni dinero, ni pan, ni alforja, o sea, Él está diciendo: yo soy su proveedor, yo soy quien le voy a proveer en el camino, yo soy quien le voy a sustentar en el camino, yo soy quien le voy a abrir puertas. Gloria a Dios. Y le está dando a ellos estas palabras, le está diciendo que no se lleven nada de estas cosas. Esto es un mandato que Él le está dando para que la gloria de Dios sea manifiesta. Porque ellos iban a ser sustentados, ellos iban a recibir bendición de Dios. Porque ¿sabe lo que dice? Dice que el obrero es digno de su salario. Ellos iban predicando la palabra de Dios, pero Dios se encargaba de sus necesidades. Ellos iban pregonando y obedeciendo a Jesús, que lo envió a predicar la palabra, pero Dios iba a suplir sus necesidades. Dios iba a abrir camino en medio de la dificultad. Dios iba con ellos. Dios iba a respaldarlos a ellos.
Solo nosotros tenemos que obedecer así como lo hicieron los discípulos. Obedecieron y fueron a llevar el evangelio, fueron a predicar la palabra. Hoy nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para nosotros en el nombre de Jesús ir y orar por el enfermo, para que el enfermo reciba sanidad, para que el enfermo sea levantado de su cama. Hoy nosotros somos las personas ideales para ir a pregonar la palabra del Señor por todo lugar, por toda nación. El Señor quiere que el evangelio sea esparcido. ¿Sabe por qué? Para que en aquel día, cuando Él venga por su pueblo, no hayan excusa. Señor, yo nunca escuché hablar de ti. Ya está siendo predicado el mundo entero, por todo lugar, por todas las naciones. Está siendo predicado, todo el mundo escucha de la palabra de Dios. O sea, esto es señal de que ya pronto la venida del Señor está a la puerta. La venida del Señor está cerca. Por eso nosotros tenemos que cumplir con el mandato, con lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice la palabra que Jesús le dice a ellos que donde quiera que los reciban, se quedaran allí, que se quedaran y después salieran, pero donde no los recibieran, que aún el polvo de sus pies se sacudieran, para testimonio en contra de ellos, en contra de esa ciudad. Nosotros tenemos que orar, amados hermanos, orar fervientemente para que el Señor tenga misericordia. Usted sabe la persona que se le habla, se les dice de la palabra del Señor y no quieren aceptar al Señor y no quieren escuchar la palabra de Dios. Muchos en nuestro país no quieren recibir la palabra de Dios, no quieren abrir sus puertas al evangelio y dice que sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Por eso hay que pedir misericordia por nuestro país. Hay que pedir al Señor que nos perdone, porque los dominicanos, la mayoría, aman y sirven al Señor, pero hay 2 o 3, muy pocos, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar a Dios por misericordia, para que el Señor tenga misericordia de ellos y le permita entender y le abra el entendimiento, le dé sabiduría, le dé entendimiento que sin Dios nada podemos hacer. Si Dios no está con nosotros, nada podemos hacer, nada podemos recibir duradero en nuestra vida si no estamos en los caminos que el Señor quiere que caminemos. Dice que los discípulos iban y obedecían. O sea, si nosotros vemos un enfermo, un vecino que esté enfermo, un familiar que esté enfermo, recordemos esta palabra. Dios le dio autoridad, Dios le dio poder a sus hijos para que en su nombre echaran fuera demonios, para que en su nombre oraran y los enfermos fueran sanados. Dios nos dio autoridad, Dios nos dio poder a nosotros. Tenemos que entender que eso está en nosotros. Cuando le obedecemos al Señor, vamos a recibir esta autoridad que Dios le dio a sus discípulos, este poder que Dios le dio a ellos, lo vamos a recibir nosotros también en el nombre de Jesús. O sea que si hay un enfermo, vamos a ir a orarle, pero con fe. Vamos a ir en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios nos dio poder y autoridad a cada uno de nosotros que servimos a Él, para ir a predicar, para ir a sanar, para ir a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Hay situaciones que el ser humano a veces la ve como normal, pero no son normales. No es normal que una persona viva enferma todos los días de su vida. Eso no es normal. Eso hay que echarlo fuera y orar por sanidad en el nombre de Jesús. Y somos nosotros los encargados de llevar, de predicar, de sanar, de orar. Somos nosotros los indicados, los enviados, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que ellos salieron y pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, sanando por todas partes. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos avergonzarnos de la palabra de Dios. No podemos avergonzarnos del poder de Dios, de la presencia de Dios. No podemos avergonzarnos. Tenemos que ir y pregonar la palabra de Dios, llevar la palabra del Señor al necesitado, al que está abatido. Darle una palabra a aquel que está en depresión, aquel que está en sufrimiento, aquel que está avergonzado, que está lastimado, con un corazón herido. Tenemos que ir y pregonar la palabra de Dios
y decirle que hay esperanza, porque la hay. En Cristo Jesús hay esperanza para todos aquellos que vienen a Él. Él no le echa fuera. Hay esperanza para cada uno de aquellos que busca la presencia del Señor, que busca la palabra de Dios, que busca orar, que busca hablar con Dios continuamente. Hay esperanza, porque en Cristo está todo. Sin Dios nada podemos hacer. Él en su palabra nos envía, en su palabra nos dice las cosas que tenemos que hacer, pregonar el evangelio, llevar la palabra a toda criatura, a todo ser humano. Tenemos que llevarla, porque para esto hemos sido creados. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde.